En una casa antigua, en el barrio de Salamanca, en Madrid, pudiera cambiar el rumbo de mi vida. Yo era solo uno más entre tantos trabajadores que recorren la ciudad en bicicleta, con herramientas a cuestas y la cabeza llena de cuentas. Me llamo Javier y en aquella primavera lo único que quería era juntar lo suficiente para pagar las deudas de mi hermano menor, que estaba preso por un crimen que juraba no haber cometido. Por eso acepté el trabajo en la casa de la jueza Camila Herrero, una mujer conocida por ser dura, implacable y extrañamente solitaria. La casa era hermosa, llena de detalles antiguos, pero tenía ese silencio cargado, ¿sabes? Parecía que los muebles conocían demasiados secretos. No sabía en ese primer día que allí también me reencontraría con alguien que mi corazón había enterrado hacía años. El reencuentro ocurrió al segundo día. Yo estaba en el patio, lijando unas ventanas antiguas, cuando oí una voz cantando bajito en español con acento argentino. Era ella, Martina, la única mujer que hizo temblar mis rodillas sin necesidad de tocarme. Nos conocimos en una ONG que reformaba casas de ancianos allá en Sevilla 4 años antes. Tuvimos algo bonito, simple y sincero, pero la vida, como siempre, separa lo que no se alinea en el momento correcto. Ella se fue a estudiar al extranjero. Yo me quedé para cuidar de la familia. Nunca volvimos a hablar. Pero allí estaba ella, con el mismo flequillo despeinado, ahora como acompañante de la tía, la misma jueza. Ella también se asustó al verme. Sonrió ligeramente. Luego bajó la mirada y fingió que no pasaba nada. Pero yo sabía. Ese reencuentro iba a mover más que las paredes que yo iba a arreglar. Al tercer día, la casa ya parecía otra, no por las reparaciones, sino por su presencia. Martina recorría las salas despacio, ayudando a la tía con los medicamentos, organizando libros antiguos, revisando papeles. De vez en cuando me miraba rápidamente, como si quisiera asegurarse de que yo todavía estaba allí. En uno de esos momentos, aproveché el receso del almuerzo y me fui al jardín donde ella se sentaba a leer. «Hace mucho, ¿no?», dije, intentando sonar natural. Ella se rió, esa risa medio triste, medio feliz, demasiado, respondió. Conversamos durante pocos minutos, pero fue suficiente para confirmar que nada había cambiado. La química, el cuidado, la forma en que ella escuchaba incluso mi silencio, todo seguía allí, pero había una tensión en el aire. Ella evitaba hablar sobre la tía, y cuando le pregunté si todo estaba bien, ella desvió el tema. Me di cuenta de que había algo en esa casa que la incomodaba tanto como a mí. Fue solo al final de la semana que las cosas empezaron a volverse realmente extrañas. Yo estaba trabajando en una pared de yeso de la oficina de la jueza, quitando unas estanterías antiguas cuando encontré un panel falso. Era sutil, pero no estaba allí por casualidad. Una de las tablas cedió, revelando un compartimento empotrado. Dentro había una pequeña caja metálica cerrada con una lengüeta. Pensé en ignorarla, pero algo me impulsó. Forzando un poco, logré abrirla. Allí encontré documentos antiguos, sentencias, copias de testimonios, anotaciones a mano. Uno de ellos me heló por dentro. El nombre de mi hermano, Luis Rojas, estampado en rojo. Y además, al lado del nombre estaba escrito culpable, pero la firma de la jueza venía acompañada de otro papel que lo contradecía. Todo parecía manipulado. Tuve que sentarme. Sentí que sin querer había tropezado con una verdad que no debía ser encontrada. Llevé los papeles a casa esa noche, escondidos en el fondo de la mochila entre trapos sucios de tinta y masilla. Pasé horas leyendo todo, línea por línea. El proceso de mi hermano estaba allí, pero era diferente del que teníamos acceso en los autos oficiales. Eran versiones anteriores de las declaraciones, correcciones sospechosas, omisiones. Y lo más grave, había un correo electrónico impreso fechado días antes de la audiencia final,
en el que un asesor de la jueza sugería simplificar el caso con un culpable útil. Luis, mi hermano, era solo un repartidor de mercado que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y allí, ante mis ojos, estaba la prueba. Pero, ¿qué haría con eso? Entregar los documentos podría arruinar la carrera de Camila. Y Martina era muy cercana a la tía. Además, aún necesitaba recibir el pago final del trabajo. Era el dinero que usaría para pagar al abogado que finalmente accedió a reabrir el caso de Luis. Al día siguiente, no pude ocultar mi tensión. Martina se dio cuenta de inmediato. Me apartó discretamente a un rincón de la lavandería como si supiera que necesitaba hablar. «¿Qué pasa, Javier?», preguntó con los ojos preocupados. Dudé, pero terminé contándole. No todo, pero lo suficiente. Ella guardó silencio por unos segundos y luego dijo algo que me sorprendió. «¿Sabes qué? Yo también siempre dudé de ella». Contó que desde pequeña había visto cosas extrañas suceder en el tribunal, conversaciones en susurros, decisiones que parecían más políticas que justas. Dijo que confiaba en mí y que, si de verdad tenía pruebas, tal vez era hora de exponerlo. Mi corazón se apretó. Estábamos allí, en medio del caos, y aún así había algo hermoso en ver que todavía éramos un equipo, a pesar de tanto tiempo y de la distancia. Esa noche tomé una decisión. Imprimí copias de los documentos y guardé los originales en un lugar seguro, fuera de la casa. Ya no confiaba ni en las paredes de aquel lugar. Con la ayuda de Martina, concerté una cita con un periodista local que ella conocía de la época universitaria, alguien de fiar. Ella insistió en acompañarme. Cuando entregamos el sobre en un banco de la Plaza Mayor, sentí como si un peso se desprendiera de mis hombros, pero al mismo tiempo, una nueva angustia me invadió. La jueza era poderosa, tenía conexiones. ¿Y si eso volvía en mi contra? ¿Y si ella descubría que fue Martina quien ayudó? Volví a casa con el pecho apretado. Esa madrugada recibí una llamada anónima. Una voz masculina, fría, dijo simplemente: «Cuidado con lo que andas tocando, Javier. Hay cosas que es mejor dejar como están». Luego colgó. Dormí con la luz encendida. Los días siguientes fueron extraños. La obra ya estaba casi terminada y el ambiente en la casa había cambiado. La jueza nos observaba más. Yo sentía sus ojos siguiéndome, pero al mismo tiempo fingía normalidad. Martina estaba más distante, no por falta de cariño, sino por miedo. Nos veíamos en secreto, intercambiábamos mensajes breves y acordamos que, después de que todo fuera divulgado, nos mudaríamos de Madrid por un tiempo. Empezaríamos de cero, lejos de aquella sombra. El periodista nos advirtió que la noticia saldría en pocos días, con los documentos escaneados, entrevistas e incluso una declaración del propio defensor público del caso de mi hermano, confirmando que el juicio había sido acelerado por presión externa. Era grande, era serio y, lo más importante, era verdad. No sabía cómo terminaría todo, pero por primera vez sentí que había hecho lo correcto. La noticia salió en una mañana de lunes. Titulares enormes, foto de mi hermano, los papeles dejando todo al descubierto. En menos de una hora, mi celular comenzó a explotar. Primero fue el abogado. Luego, un reportero de radio quería entrevista. Pero lo que más me sorprendió fue la llamada de la propia jueza. Su voz estaba calma, pero seca, calculada. «Has cruzado un límite, Javier. Espero que estés preparado para las consecuencias». Y colgó. Ese mismo día, ella presentó una demanda contra mí por invasión de privacidad y robo de documentos confidenciales. Los medios empezaron a pintar el caso como polémico y el tribunal emitió una nota defendiendo la integridad de la jueza. Yo debería estar aterrorizado, pero no lo estaba, porque esa misma tarde la fiscalía anunció que el caso de Luis sería reevaluado con urgencia. Finalmente, alguien había mirado, alguien había escuchado. Martina, por su parte, fue prácticamente expulsada de casa. La tía de ella cortó cualquier vínculo, amenazó con desheredarla
y dijo que había sido manipulada por un albañil resentido. Ella vino a vivir conmigo a un pequeño estudio que yo compartía con mi hermano antes de la prisión. La vida se volvió apretada, pero extrañamente ligera. Por primera vez éramos solo nosotros dos, sin máscaras, sin despedidas. Empezó a dar clases en una escuela pública y yo volví a tomar trabajos más pequeños para estar cerca mientras el caso de Luis avanzaba. Fueron meses largos, pero cada nueva audiencia traía un hilo de esperanza. Hasta que un día, a las 8 de la mañana, recibí la llamada que esperé durante 6 años. Luis será liberado hoy. El tribunal anuló la sentencia anterior. Me senté en medio de la calle y lloré. No de tristeza, sino de alivio. La verdad había triunfado, y yo aún estaba entero para ver que eso sucediera. Luis salió de la prisión con la misma ropa con la que entró. Tenía los ojos vidriosos, la barba sin afeitar y un abrazo que parecía no querer soltarse nunca. Pasó semanas en silencio, reaprendiendo a caminar por la ciudad sin mirar atrás. Hoy trabaja conmigo, haciendo pequeñas reparaciones en edificios antiguos del centro. La cicatriz de la prisión aún está presente, en cada gesto cauteloso suyo, en cada mirada desconfiada. Pero él es libre, y eso basta por el momento. La jueza Herrero fue suspendida temporalmente, pero hasta hoy no fue formalmente castigada. Algunos dicen que el proceso aún sigue, otros creen que tiene gente protegiéndola. Yo, sinceramente, ya ni quiero saber. La justicia que me importaba, la de mi hermano, se hizo. El resto queda en manos de Dios y del tiempo. Martina sigue a mi lado. No tenemos mucho, pero tenemos lo suficiente. Uno para el otro. Amor, a pesar de todo. Vivimos en un modesto apartamento cerca del Retiro, con un gato que adoptamos y una paz que, durante muchos años, pensé que nunca volvería a sentir. A veces miro atrás y todavía me pregunto cómo una caja escondida en medio de una pared lo cambió todo. Tal vez fue suerte, tal vez fue destino, o tal vez fue simplemente el resultado de una elección difícil, hecha en el momento justo. Sea lo que sea, hoy, cuando clavo un clavo o arreglo una puerta descentrada, recuerdo que la verdad puede doler, pero construye mejor que cualquier pared. Durante algunas semanas, todo parecía marchar. Luis comenzó a adaptarse a la libertad como quien reaprende a vivir, despacio, un día a la vez. Javier y Martina, ahora oficialmente juntos, hacían planes sencillos: cambiar los muebles viejos del apartamento, visitar a los padres de ella en Córdoba, tal vez incluso abrir un pequeño negocio juntos. Era una calma merecida, pero la paz a veces es traicionera. Una fría mañana de diciembre, mientras Javier bajaba con una bolsa de basura, vio a 2 hombres parados al otro lado de la calle. Iban vestidos de traje oscuro, apoyados en un coche negro, sin decir palabra. Pero sus ojos seguían cada uno de sus pasos. No fue la primera vez. En los días siguientes, el mismo coche apareció otras 2 veces en diferentes horarios. Javier no era paranoico. Había aprendido en la vida a no fantasear. Pero aquello era real y olía a advertencia. Luis también comenzó a notar cosas extrañas. Una noche, al salir del trabajo, juró que alguien lo siguió por 3 cuadras. Cuando lo comentó con Javier, ambos decidieron avisar a Martina. Ella escuchó todo en silencio y luego fue a buscar una caja de documentos que guardaba oculta en el armario. «Hay más cosas», dijo en voz baja. Dentro de la caja había correos electrónicos, registros de transferencias bancarias y una memoria USB. «Antes de irme de la casa de mi tía, copié lo que pude del ordenador de ella», confesó. Javier se quedó en shock. Parte de él quería pelear, decir que era demasiado peligroso. Pero otra parte sabía que, si tenían eso en sus manos, podían hacer más que solo liberar a Luis. Podían derrumbar toda una red, solo que redes grandes siempre tiran de vuelta. Martina se puso en contacto con el mismo periodista que había publicado el primer dossier.
Ahora él trabajaba en un portal internacional y se mostró interesado en el nuevo material, pero fue directo. Si esto es realmente lo que parece, ustedes no solo están metiéndose con una jueza, están tocando a gente grande, políticos, empresarios, tal vez hasta la seguridad pública. Pidió una semana para revisar todo. Javier empezó a andar mirando por el retrovisor. Luis evitaba salir por la noche. Y Martina comenzó a despertarse sobresaltada ante cualquier ruido. La tensión se infiltró en la casa como moho, pero nadie retrocedía. Era como si, después de cruzar cierto límite, ya no se pudiera dar marcha atrás. Lo que más asustaba a Javier no era el miedo a la represalia, era la sensación de que tal vez, esta vez, no saldrían ilesos. Y la bomba estalló más rápido de lo que esperaban. 3 días después de entregar el material, el periodista sufrió un accidente en moto. Fue hospitalizado en estado grave, inconsciente. La noticia nunca se publicó. El portátil suyo desapareció. Ninguno de los datos enviados por correo electrónico pudo ser recuperado. Javier recibió un mensaje en el celular, de un número desconocido. ¿Ves lo que pasa cuando se habla demasiado? Fue entonces cuando se dio cuenta de que esa lucha ya no era solo por la justicia, era por la supervivencia. Estaban siendo silenciados, o al menos intentaban silenciarlos. Esa noche miró a Martina y dijo: «Tenemos que salir de aquí, ahora mismo». «¿Pero salir a dónde?». Al día siguiente, con la mochila a cuestas y el corazón acelerado, Javier llevó a Martina y a Luis hasta la estación de Atocha. Compraron 3 billetes de tren, pero solo embarcaron 2. Luis se fue solo a Valencia, con los contactos de un viejo conocido que podía conseguirle trabajo y una habitación barata. Javier y Martina se quedaron en Madrid por una razón simple. Alguien tenía que quedarse y proteger lo que aún quedaba. Habían hecho copias físicas y digitales de todo: las pruebas, los correos, los movimientos financieros. Escondieron una parte con una amiga abogada, otra parte en una iglesia del barrio, y el resto, bueno, nadie más, salvo ellos, sabía dónde estaba. Era la única carta que aún tenían para jugar, y sabían que, si desaparecían de una vez, las cosas se borrarían con el tiempo. Tenían que resistir, pero con inteligencia. Durante semanas vivieron como fantasmas. Cambiaron de dirección, cambiaron el chip del celular, usaban solo dinero en efectivo. Javier volvió a hacer pequeños trabajos, casi siempre en barrios donde nadie lo conociera. Martina empezó a dar clases particulares de refuerzo a adolescentes, usando un nombre falso. Evitaban el contacto con cualquier persona cercana, incluso con Luis. La paranoia era constante y justificada. Un día, al llegar a casa, encontraron la puerta con marcas de robo, pero nada había sido sustraído. Era como si alguien hubiera entrado solo para decir: «Sabemos dónde están ustedes». Aún así, no retrocedieron. Ya no. Estaban preparados para lo peor, y al mismo tiempo alimentaban una esperanza silenciosa de que alguien, en algún lugar, estuviera prestando atención. El giro llegó de donde menos lo esperaban, de la misma justicia. Una nueva jueza asumió interinamente el cargo dejado por Magdalena Herrero, tras la presión pública y los rumores que circulaban discretamente en los bastidores del poder. Esa jueza, llamada Teresa Márquez, era conocida por haber sido defensora pública durante más de 20 años antes de subir al tribunal. Discreta, pero incorruptible, y fue ella quien reabrió investigaciones internas sobre casos ligados a Magdalena, incluido el de Luis. Cuando se enteró del involucramiento de Javier y Martina, envió un mensaje a través de un abogado común conocido. Quería hablar con ellos, de forma segura, sin registros, en un lugar neutral. Eso podía ser una trampa, claro, pero también podía ser la única oportunidad real de cambiar la situación. Se acordaron de encontrarse en una biblioteca pública, de noche, en un rincón aislado de la sección de periódicos antiguos. Teresa llegó sola,
sin seguridad, sin toga. Se sentó frente a ellos con la postura de quien sabe exactamente en qué terreno pisa. Escuchó todo sin interrumpir. Leyó algunas de las copias. No prometió nada. Solo dijo: si esto es auténtico, mucha gente caerá. Pero yo no protegeré a nadie. Javier no sabía si llorar o desconfiar. Era difícil creer en alguien desde dentro después de todo. Pero Teresa parecía diferente. Ella propuso un plan: crear un dossier anónimo, filtrado a través de un canal judicial oficial, con el cruce de pruebas, validación técnica y sin vínculo directo con ustedes. Sería un riesgo, pero también quizá la única forma de sobrevivir con algo de dignidad. El plan funcionó. El dossier anónimo circuló entre fiscales, defensores públicos y medios internacionales. El nombre de Magdalena Herrero estalló en los titulares semanas después, acompañado de una lista de decisiones cuestionables, movimientos sospechosos y relaciones políticas mal explicadas. La vieja élite del Poder Judicial trató de protegerla, pero la presión pública fue más fuerte esa vez. Cuando la llamaron para declarar, su imagen, esa mujer altiva, fría, poderosa, apareció en las cámaras saliendo del tribunal con el rostro pálido, rodeada de reporteros. No fue arrestada de inmediato, claro. El sistema es lento para quienes tienen un apellido fuerte, pero fue suspendida de forma definitiva, y los procesos bajo su jurisdicción comenzaron a ser revisados uno a uno. Javier lo vio todo desde lejos, en una vieja televisión, junto a Martina. Los dos en silencio. Sabían que eso aún no era el final, pero era el comienzo de un final. Esa misma semana llegaron 3 cartas sin remitente al apartamento. Una para Javier, una para Martina y una para Luis. Dentro, solo una frase: esto no ha terminado, y un símbolo dibujado a mano, el mismo que aparecía en el encabezado de uno de los correos que incriminaban a políticos involucrados en el esquema. No había firma, ni amenaza directa, pero el mensaje era claro. Alguien sabía que habían sido ellos, y alguien no lo había olvidado. Javier guardó la carta en una caja de zapatos y la selló con cinta adhesiva. Dijo que no contaría a nadie, ni a Teresa, ni a los abogados, solo a Martina. Hola, bienvenidos a Fuerte y Literario. Me alegra muchísimo que estés aquí. Si te encanta esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué ciudad nos estás escuchando. Ya no había señales claras de amenaza, solo el silencio. Un silencio más peligroso que cualquier grito. Luis se mantenía alejado, pero bien. Estaba estudiando. Quería graduarse en Derecho, para cambiar el sistema desde dentro, decía. Javier fingía creerlo, aunque sabía que el sistema solo cambia quien tiene el estómago de acero. Martina, por otro lado, se había transformado. Más fuerte, más madura, más decidida. Ya no era la joven idealista de antes. Era una mujer que había enfrentado al monstruo y había sobrevivido. Una tarde fría de primavera, Javier estaba reformando la biblioteca de la escuela cuando encontró un sobre entre las páginas de un libro abandonado. Dentro había una sola hoja, una lista de nombres. Algunos los reconocía: jueces, fiscales, empresarios. Al lado de cada nombre, un código y una fecha. Al final de la hoja, una anotación: los que no hablaron, los que deben. Doblegó el papel con calma. Lo guardó en el bolsillo del pantalón y siguió martillando una tabla suelta de la estantería. No se lo contó a nadie, ni a Martina, ni a Luis, porque sabía, en ese juego, algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser dichas en voz alta, pero también sabía otra cosa: si era necesario, estaba listo para volver a hablar.